Ok, iniciando la grabación. Entonces, rapidito vamos a hacer un pequeño repaso de la clase pasada. Como siempre, para los ejemplos malos me pongo yo. No pude venir, discúlpeme que no pude estar la clase pasada. Medio hojeé el libro, no entendí la clase. Habían hablado de ahí que si de un imperio romano, que si vi una noticia que decía todos los caminos llegan a Roma, no entendí qué quiere decir con eso. Leí por ahí otra nota de Alejandro Magno. Entonces, ¿quién por favor me puede explicar en 3 minuticos la clase pasada? Todos a la vez no, porque se me tranca el asunto. Ajá. Todos a la vez no. No empiecen a ver para el suelo. Todo lo contrario, vean para acá, porque yo no sé qué fue lo que pasó la clase pasada. Y yo dije, yo cuento con mis compañeros. Entonces yo sé que eso no me van a dejar morir. Así que, ¿quién levanta la mano? Veo que Yamila está levantando mucho la mano. Y también la hermana Mónica está levantando la mano. Ajá. Y la hermana Laura también está levantando la mano. Ajá. No quiero ¿Quién estar me aquí, habla? pero sí, ¿no? Ajá. ¿Quién habla entonces? Para poder pasar la clase 1B tenemos que dominar la 1A. Bueno, ok, pues, ¿le doy yo? Dele, hermana Laura. Ok, la semana pasada pues estuvimos estudiando la situación política del pueblo donde había nacido Jesús, la situación donde estaba políticamente hablando, y una vez más pues se recalcó que sobre el Imperio Romano y también la contribución, si pudiéramos decir que el Imperio Romano pues hizo ahí también en Palestina, en toda esa área también, porque ellos tenían calles pavimentadas. Ellos pavimentaron carreteras. De esta forma, pues se le hacía a ellos también mucho más fácil de poder hacer, llegar a cualquier sitio donde hubiese alguna revolución. También ellos tenían flotas de barcos que se manejaban por velas y por remos también, esto pues dándole a ellos también una capacidad mayor, no tan solo para negocios, sino también militarmente hablando. Yo creo que esto más o menos. Ok, no, está bien. A ver. Entonces yo voy a hacer unas preguntas de lo que yo alcancé a leer ahí. Ahí se está hablando que el Imperio Romano era tan inmenso, de grande, que ¿cuántos continentes abarcaba? 3 continentes. 3 continentes. ¿Cuáles serían? Asia, Asia, África y Europa. África y Europa. O sea, llegaban hasta las islas Británicas. británicas, agarraban toda España. ¿Y qué distancia había cómo se llamaba la capital del Imperio Romano? Roma. Roma. Aproximadamente cuántos kilómetros había desde Roma a Palestina. 2500. Ajá. ¿Por qué si en el Antiguo Testamento aparece Israel como Israel, que fue el nombre que Dios le dio, por qué aparece acá y en la historia aparece la palabra Palestina, la tierra de Palestina? Porque era lo que asimilaban los filisteos. Ajá. ¿Quién le puso ese nombre de Palestina? Los romanos. Los romanos. ¿Por qué los romanos le pusieron el nombre de Palestina a Israel? Porque habían 10 naciones. Porque a esa era la tierra de los filisteos. Y Palestina, ¿qué es lo que significa? Tierra bendita. No, Tierra. tierra de los filisteos, de Filistea. Acuérdense, había 7 u 8, 9 naciones de los filisteos, y había solamente Israel. Había el eteo, el jerjeseo, el fereceo, toda esa cuerda de feo, y solamente estaba Israel. Entonces los romanos dijeron, esto se llama Palestina, nos suena Palestina,
Y como era el imperio reinante, pues puso el nombre de Palestina. ¿Verdad? Dígame, hermana Giovanna, que está levantando mucho la mano ahí. Es que sí saben, están respondiendo bien, están respondiendo bien. Ajá. Entonces, ¿por qué ese dicho que todos los caminos llegan a Roma? ¿Por qué? Rectos. Ajá, Por los caminos porque, pavimentados que tenían, el ajá, acceso que tenían por los caminos porque pavimentados. Roma a toda nación que conquistaba hacía caminos rectos para poder llegar lo más rápido posible, para si había una insurrección, ¿verdad? Un levantamiento, ellos poder llegar rápido y sofocarlo. Y entonces por eso es que en todas las naciones que Roma conquistaba, el Imperio Romano iba y hacía caminos por tierra, era por adoquines que están hasta el día de hoy, ¿verdad? Y por mar los barcos. Por eso es que se decía que todos los caminos llegan a Roma, porque si Roma es esta y aquí habían gobernado, conquistado todas estas naciones, por donde usted fuera en línea recta, llegaba a Roma. Eso era por eso, de ahí salió ese dicho que todos los caminos llegan a Roma. Muy bien, ok. Entonces ahora sí podemos pasar a la clase 1B, a menos que alguien quiera decir algo. ¿Entiendes? Si alguien quiere aportar algo, abonar algo de su propia cosecha, lo puede hacer. Ok. Entonces pasamos a la clase 1B. La situación política en Palestina. Fíjense, ya venimos de lo macro. Ahora los micro, pues, venimos del Imperio Romano, ya vimos todo lo que abarcaba, por mar, por tierra, cómo hacía. Ahora vamos a lo micro, que vamos llegando ahora, la situación política en Palestina. El dibujito nos da risa y aparece un dibujito que dice, muera Roma, cananista, ja, ja, ja. Por lo menos en nuestros países la agarran con el imperio. Yankee go home, escribían en mi país cuando invadieron a España, perdón, a Panamá. Ellos decían Yankee go home y todos contra afuera, los Yankees, se vayan los Yankees. Aquí estamos viendo que había dos grupos. Estaban los romanos, los soldados romanos, pero que también había un grupo llamado cananistas. ¿Qué son los cananistas? Fue un grupo que se levantó, Un grupo revolucionario. el nombre de revolucionario, Ajá. Un grupo revolucionario que estaba en contra del imperio romano. Estaba en contra. Los cananistas estaban en contra de eso. De hecho, la historia, cuando usted va a la historia, dice que hacían los cananistas, emboscaban a los soldados romanos. Cuando estaban pasando por un sitio, ellos les tiraban emboscadas, mataban uno o dos soldados y se confundían con el pueblo. Por eso no lo podían encontrar. Eran como unos guerrilleros urbanos. Dentro de la misma Palestina estaban los cananistas porque ellos no querían nada con Roma que se fuera. Por eso es, para que tengan una idea, cuando llegó diciendo Jesucristo que ellos esperaban el Mesías, dijeron, este es el que nos va a libertar, porque ellos esperaban una liberación física, una liberación de guerra, de fuerza, de ejército contra ejército, y Jesucristo vino diciendo, si te dan una mejilla, pon la otra. Oye, se nos echó a perder el hombre, ¿vale? ¿Cómo que? No, eso no es lo que yo estoy esperando. Yo estoy esperando que el Mesías, que ya vamos a ver qué significa más adelante, me esté diciendo a mí, ama a vuestros enemigos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, más yo digo, ama a los que os maldicen. Entonces, había una contradicción. Y los cananistas eran gente violenta. En la página 10 tenemos unos dibujos de unas monedas. ¿Cuál es la que del Imperio Romano? ¿Cuál era?
La B. La B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inscripción y el nombre dice que es de César. Augusto. Ajá. Que no se le olvide por ahí, César era el título que se le daba al emperador romano. ¿Ves? Julio César, el otro es el emperador que está acá, que ya lo vamos a ver. Todos llevaban César, como decía hoy presidente, ¿verdad? Entonces era Julio César, el título de emperador era César. Ellos decían, viva el César. Entonces, los de Palestina y todos los que gobernaba el Imperio Romano tenían que pagar impuestos. Hermana, eso ha sido en todos lados. Aquí hay que pagar impuestos. Aquí dice que en este país hay un refrán que dice que hay dos cosas seguras: la muerte y el pago de los impuestos. De hecho, aquí hubo un gángster muy famoso. Vamos a ver quién sabe la historia de aquí, de este país, que el hombre contrabandeaba y no lo podían agarrar, y lo agarraron fue por el pago de los impuestos. ¿Quién fue ese? No me acuerdo el nombre. Ajá, bueno, se lo voy a dejar de tarea. De aquí, de este país, contrabandeaba. A la cárcel por los Y es famosísimo ese hombre. Entonces no lo podían encontrar hasta que agarraron al administrador de él y lo fueron presionando y el hombre dijo, sí, él evade impuestos, y por eso fue que lo agarraron. Imagínense lo tremendo que es esto acá. Entonces Roma era tan tremendo también que exigía impuestos y los cananistas no estaban de acuerdo en pagar impuestos. Los cananistas eran un grupo subversivo, revolucionario, guerrillero, que no le importaba si tenían que matar a soldados romanos, los mataban. Ahora, yo quiero que usted note por ahí, no es lo mismo cananista que cananeo. Anote por ahí, cananeo eran los que vivían en la tierra de Canaán, ¿ok? Cananeo, porque usted dirá, pero entonces los cananeos estaban desde que Abraham llegó a Canaán. No, esos eran los cananeos. Entonces, diferencia, cananeos, ¿quiénes eran? Los que vivían en Canaán, los filisteos, los eteos, los efeseos y todas esas cuentas de feos que estaban ahí. Entonces, y los cananistas, revolucionarios judíos, que estaban en contra del Imperio Romano y buscaban cómo echarlo afuera. Fíjese, vamos a ver en Lucas 6:15. Alguien que lea Lucas 6:15. Lucas 6:15. Eso no está en el libro, eso solo lo estoy aportando yo. Lucas 6:15. ¿Cómo dice ahí? Para acá. Lucas 6:15. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, ¿Verdad? llamado Celote. Eso te dijo, perdone. Se te corta. Lucas, perdón. 6:15. Lucas 6:15. Lucas 6:15. Bien, dice sí, Mateo, Tomás. ¿Dice? Sí, pero es que se te corta, léelo corrido. Ok, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. Ajá, fíjese que donde aparece la palabra cananista y celote es en la lista de los apóstoles. Ahora, Lucas no lo nombra cananista, Lucas lo nombra celote con Z. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas, esa palabra celote, está en griego. El del Evangelio de Mateo está en hebreo. Entonces, dice lo mismo, significa lo mismo, pero una palabra está en griego y otra palabra está en hebreo. Usted puede preguntarle a quien sea, oiga, doble contra sencillo. Vaya y pregúntele a la primera persona que usted encuentre cristiana y pregúntale, ¿qué era un cananista?
Y no le va a responder. Y después te dice, ¿y qué era un celote? Menos, si no le responden como cananista, mucho menos como celote. Porque son esos pequeños detallitos que uno lo pasa por alto. No lo pasa por alto. Estoy seguro cuántos de los que están acá habían puesto atención que decía Simón Cananista. No, todo el mundo, no, vamos por Simón Pedro, ¿cierto? Simón Pedro, hijo de Jonás, Simón Pedro, pero aquí está otro Simón el Cananista. Y resulta que Lucas lo dice Simón el Celote. Ya vamos a ver la importancia de esto. Entonces, ¿de qué idioma es la palabra celote? Con Z. En griego, En griego. ¿Y la palabra cananista? en hebreo. No se le puede olvidar eso. ¿Eh? No se le puede olvidar que cananista no es lo mismo que cananeo. Y que cananista y celote significan lo mismo. Son un judío revolucionario que estaban en contra del Imperio Romano, que llegaban inclusive hasta matar personas. Fíjense lo que dice la historia. Alguien que me lea el punto 11. Alguien que lea el punto 11. Esto lo dice la historia. El punto 11. Un poco antes de nacer Jesús, los cananistas hicieron una revolución en contra de sus conquistadores, con el fin de expulsarlo de Palestina. ¿En contra de qué potencia imperialista hicieron los cananistas la revolución? Romano. Contra el Imperio Romano. ¿Cuál es el título del emperador? César. Ahora miren lo que dice el punto 13. La revolución cananista fue brutalmente aplastada por el ejército romano que ejecutó a miles de los patriotas judíos capturados. ¿Qué método usaron los romanos para justiciar a los revolucionarios según este dibujo? La crucifixión. Oiga, mucha gente piensa que al único que crucificaron fue a Jesús. No, la crucifixión era el método que usaba Roma para los ladrones más bajos, para las personas más viles, para los más despreciables. O sea, cuando se decía a fulano lo crucificaron, era una vergüenza inclusive para la familia. Wow, era lo último. Y sin embargo, a muchos cananistas los crucificaron. Jesús no fue el único. Y los crucificaron. La crucifixión, ¿sabe qué era? Después que lo ponían, como todos vemos en la cruz, le partían los huesos de las rodillas para que se desangraran internamente. No podían respirar y morían asfixiados, pero duraban hasta 2 y 3 días, a veces hasta 4 para morirse. Por eso es que cuando José de Arimatea le dice a Pilato que le entregue el cuerpo de Jesús porque ya murió, dice que Pilato se asombró, tan rápido murió, porque acostumbraban era que lo hacían sufrir hasta el punto de que duraban 3 y 4 días para morirse. O sea, eran malos, esta gente era mala. Eran crueles. Ahora, anote por ahí, anote esto que tampoco está en el libro. Se cree que Barrabás era cananista. Se cree que Barrabás era cananista. Ya lo vamos a ver porque ¿se acuerda cuando Pilato le dijo, bueno, aquí le suelto Jesús? ¿Qué dijo la gente? Que no, que soltaran a Barrabás. No, pero así no lo decía, no, Barrabás, suéltanos a Barrabás, así que decía la gente, ¿no? Suéltanos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesucristo? Crucifícale, y con Barrabás, suéltalo. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Por qué estaba preso Barrabás? Mire lo que dice alguien que me lea Lucas 23, 18 y 19. Lucas 23, 18 y 19. ¿Qué dice ese pasaje? Porque Mateo dice, y Marcos dice que era ladrón.
Pero miren lo que dice Lucas. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por decisión de la ciudad y por un homicidio. No, vuelvo a leer la última parte. 19. La última parte. No por decisión. La decisión No, no dice decisión. por sedición, perdón. Sedición. Sedición En es diferente que a decisión. ¿Alguien en sus palabras me podrá decir qué significa la palabra sedición? Por Cristo. ¿Por qué? Se levanta en contra de un gobierno. Se levanta en contra de las autoridades. Punto. Eso es sedición. Que se levanta en contra de una autoridad establecida. Entonces, fíjese, ¿quién era los que se levantaban contra la autoridad establecida, que era el Imperio Romano en Palestina? Los cananistas. Por eso se cree que Barrabás era cananista. Y por eso la gente le dice, suéltanos a Barrabás, porque a lo último es un cananista y está a favor de nosotros. ¿Entiendes? Así que subraye esa parte, téngala ahí pendiente, de que se cree que Barrabás era un cananista. Y si yo le digo que se creía que también era un celote, ¿qué me dicen ustedes? Es lo Es lo mismo. mismo. Es lo mismo. Y si yo pregunto por qué es lo mismo, ¿por qué es lo mismo si yo pregunto? O porque Están en ¿Por qué? En griego. Ajá. el griego es cananista Ajá, uno y es el otro griego en y el hebreo. otro es en hebreo. Ahora, y si yo sigo preguntando, ¿y cuál es hebreo y cuál es griego? el celote en griego y cananista en hebreo. Ah, Ese no- vamos bien, ¿se entiende? Ok. Pero había otro tipo de persona, otro tipo de grupo que aparece, y ya mira, léalo por favor el punto 16. El 16, ya mira. No te oigo, ya mira. Tienes mute. Tienes mute, y ya mira. No te oigo. No. Ah, Pero Pero quiero leer. de judío. Vamos a leer, Yamira, por favor. El 16. Pero en Palestina hubo otro grupo de judíos que no odiaban a los extranjeros romanos, porque 100 empleados ganaban mucho dinero. judío, era de los publicanos. Ajá, parándonos acá. Entonces había otro grupo que era llamado los publicanos. Fíjense ya los grupos que hemos estado encontrando. Primero encontramos soldados romanos, ¿verdad? Y judíos. En la clase 1A. En la clase 1B estamos encontrando que aparte de soldados romanos y judíos, habían judíos cananistas. Pero ahora encontramos que hay judíos publicanos. Traidores. ¿Qué quiere decir la palabra publicano? Quiere decir cobrador de impuestos. Los publicanos eran judíos que cobraban impuestos a los demás judíos para entregarlos a los romanos. Imagínate. ¿Cómo verían los cananistas a los publicanos? ¿Cómo lo verían? Como enemigos. Como Traidores. Enemigos, traidores. Por ahí hay un dicho que los consideraban como el piojo, porque le chupaban la sangre a su gente. O sea, los publicanos, ¿eran buenas personas o malas personas moralmente hablando? Malas. Malas. Las personas. A los publicanos no lo quería nadie, hermano. Fíjese ¿de qué acusaban a Jesús? Este la pasa con ramera y publicano. Imagínate. Sí. Casi nada la justicia que tiene tu maestro. Se la pasa con publicanos y se la pasa con ramera. Y lo que hace es comer con ellos y beber vino.
Y por eso que Jesús los reventaba, y Jesús le decía, el que está sano no necesita médico, sino el enfermo, y ahí los reventaba. ¿Ves? Pero es que vamos al caso, a nosotros vamos a hablar con la mano del corazón, tampoco nos gusta pagar impuestos, nosotros lo pagamos porque la misma palabra lo dice, impuesto, impuesto, o sea, no es opcional, impuesto, tenemos que pagar como sea. Entonces, los publicanos eran judíos que cobraban impuestos a su misma gente, pero el problema de los publicanos es que eran ladrones, todos eran ladrones. Ejemplo, Roma le decía, vas a cobrar un denario. Y entonces los publicanos cobraban denario y medio. Le daban el denario a Roma y se quedaban ellos con medio denario para ellos. Por eso es que nadie los quería, hermano. Y resulta, según lo que la historia, cada quien ponía su precio, hermano. Ejemplo, los que vivían en una zona pudiente cobraban más impuestos. Los que vivían en una zona media cobraban otra cantidad de impuestos. O sea, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Ejemplo, Zaqueo. Miren tan ladrones que eran, que cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, hemos leído la historia, ¿verdad? En lo que Zaqueo desciende del árbol, ¿qué es lo que le dice Zaqueo al Señor? Señor, si he robado a alguien, le devuelvo el dinero, y si le he estafado, se lo doy cuadruplicado. Mira lo que había robado el hombrecito. No tenía afán para decir que yo quiero superarlo 4 veces. ¿Sabe por qué? Porque Zaqueo era jefe de los publicanos. O sea, que el publicano cobraba y le daba ropa, le daba al jefe y se quedaba él también. Por eso es que nadie los quería. Eran los ladrones, eran unos chupasangre, ya me puse bravo, ayúdeme, vamos, póngale todo el epíteto que usted quiera ponerle, cualquier cosa, venezolano, ya era uno desgraciado, ¿entiendes? Muchos muertos de hambre, pero nos quedamos más tranquilizados, ¿entiendes? Entonces, eso era lo que hacían los publicanos, por eso es que nadie los quería, y los cananistas menos los querían. Así que vamos a ir repasando hasta acá. Alguien que me lea, por favor, Lucas 27, 5:27. Anote esta cita porque eso no está en el libro. Esos son como decía una eminencia en Venezuela, de mi propia cosecha. Entonces, si se acuerdan de los venezolanos que están aquí en Junior, de mi propia cosecha. 5:27. Después de eso, Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma, se llamaba Leví, y estaba sentado en el lugar donde se cobraban los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? ¿Dejó todo? Y se fue. Hermano, hubo un apóstol que era publicano. Mira que el Señor no hace diferencia. El Señor no le importó que era publicano. ¿Entiendes? A lo mejor si yo estoy ahí, le digo, no, Señor, este es publicano. Está bien que lo salve. Está bien que lo perdone, pero lo vas a llamar acá, no va a rayar el asunto, no va a echar a perder el negocio, ¿entiendes? Pero no, el Señor no le importó. O sea, enseñanza para nosotros. Nosotros no somos quien para decir, este sí, este no. Si Jesús llamó a un publicano, y fíjese que no lo llamó escondido, ¿qué estaba haciendo el publicano? ¿Qué estaba haciendo? Cobrando impuestos. Estaba ahí en lo suyo, estaba ahí en su negocio, cobrando impuestos, y pasó Jesús, a lo mejor diría Mateo, este me va a dar, le voy a cobrar completo, y Jesús le dijo, ven y sígueme, hermano, y el hombre dejó
y siguió a Jesús. lo que estaba haciendo. Y siguió a Jesús. Entonces a veces nosotros que esto me duele dejarlo. No, mire, más que Mateo, no dejamos. Y sin embargo, el Mateo vagabundo calladito, nunca, usted no ve a Mateo diciendo nada. Usted no ve, más bien después escribió su tremendo evangelio, o sea que Mateo lo hizo muy bien después. ¿Alguien quiere Amén. que Papá, pero es que es Leví. es que es el mismo. Mateo es el mismo Leví. ¿Entiendes? En un evangelio aparece Mateo y en otro evangelio aparece Leví. ¿Ves? Leví cobrando impuestos y por eso lo llamé. Ahora, son revelaciones frescas. Ahora, alguien que lea Lucas 19:8. Lucas 19:8. Oye, aquí voy a hacer un alto y le presento al hijo mío, mire cómo me tiró esa bomba. Si yo me quedé pelado, me mata. Papá, no es Mateo, es Leví. Gracias a Dios que sabía la respuesta. No, tranquilo, pregunte, que si yo no sé, yo digo no sé. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pies, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en- Párate ahí. Mira lo que habían robado tanto. Que Zaqueo lo primero que dice, la mitad de mis bienes. ¿Cuánto? La mitad. Dos de los mitad. pobres. Uno, ¿qué más? doy la mitad a los bienes. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. La otra versión dice, y si en algo es robado, no vas a saber tú qué has robado. Entonces, fíjense lo que había robado, que dando la mitad a los pobres, todavía le quedaba para devolver 4 veces por uno si había robado. Claro que se había robado. Por eso fíjese, cuando usted lee ahora el Evangelio de Mateo, fíjese que cuando llaman a Mateo, se lo voy a dejar de tarea, cuando el Señor llama a Mateo, ¿sabe lo primero que hizo Mateo? Convidó a todos los más publicanos y le montó tremenda fiesta al Señor, le montó tremendo, ahí le llevaron arepa, le llevaron bandeja paisa, le llevaron ¿cómo es? El de los dominicanos, mofongo de Puerto Rico, le llamaron el otro, vamos. Pequeño le llevaron también. También le llevaron todo eso al Señor Jesucristo y por eso es que la gente dice, pero wow, mira esto, es que esa gente tenía dinero, hermano, de lo tanto que había robado. Y por eso es que él podía dar la mitad de sus bienes y todavía daba 4 veces más y todavía le quedaba. ¿Te crees que Zaqueo era tonto? ¿Entiendes? Nadie ahora entiende por qué el odio y la rabia contra los publicanos. Cuando usted lea la palabra publicano, siempre en el contexto, usted va a leer que lo despreciaban, que no los querían, que eran apartados, que eran lo último. Pero el Señor decía, yo vine a buscar a los enfermos, yo vine a buscar a los pecadores. Por eso es que ustedes y yo estamos en los caminos del Señor, porque ninguno de nosotros éramos un niño Jesús ni una Virgen María. ¿Entiendes? Todos habíamos cometido nuestros pecados. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Hay otra palabra para publicanos en la ¿Perdón? ¿Hay otra palabra para publicanos en la Biblia? Sí, en la nueva versión habla de cobrador de impuestos. ¿Ves? En Reina Valera es publicano, pero en Dios habla hoy, en las otras versiones es cobrador de impuestos. ¿Ves? Para que estemos claros en eso, ok. Hasta acá, si yo pregunto, los judíos nacionalistas, ¿cómo lo llamaban? Palestinos. Cananistas. Cananistas. Los judíos nacionalistas eran cananistas. Ellos odiaban ¿a quién? A los publicanos y a los romanos. Ajá, a los romanos primeramente y luego a los publicanos.
a quien inclusive hacían emboscada para matarlo, Los humanos. a los romanos. Y sin embargo, Jesús, ¿qué hizo con un publicano como ejemplo? Lo puso como apóstol. Lo puso como apóstol, lo llamó. Hermano, y ahora que está la palabra apóstol, oiga bien, la palabra apóstol, lo que significa es enviado, sépalo. Esto no es una palabra evangélica, sépalo. Eso no lo inventó Jesús cuando él llamó a sus apóstoles. Esa era una palabra que inclusive ya la usaba el Imperio Romano. Ejemplo, cuando Roma mandaba una delegación a un país, decía, llegaron los apóstoles de Roma. ¿Qué era un apóstol? El que representaba la cultura, el pensamiento y la economía de Roma, sépalo. Pero nosotros entonces los evangélicos ahora le damos otro significado. Entonces fíjense lo que dice la Biblia. A uno primeramente puso apóstoles, oiga bien, a otros pastores, maestros, evangelistas, pero apóstoles enviados, que eran los primeros que iban llevando el evangelio del Señor. Hay un malentendido con los apóstoles. Se dice que para ser apóstol, o yo estoy hablando con una persona, para ser apóstol primero hay que ver a Jesús, uno. Y yo le dije, léame Hechos 14:14. Cuando leen Hechos 14:14, aparece que Bernabé era apóstol y Bernabé no vio al Señor. Entonces me dijeron, sí, pero los apóstoles fundaban iglesia. Y yo le dije, ven acá, nómbrame las iglesias que fundó Mateo, la iglesia que fundó Natanael, la iglesia que fundó Felipe. No, cada quien es un enviado conforme a un propósito definido de parte de Dios. La agarraste acá. De todos modos, si me equivoco, está el pastor Duma, que es una eminencia que hasta el secretario tiene ahí. ¿Entiendes? El pastor Duma de Panamá. Entonces, el apóstol no podemos ponerlo tan grande cuando su significado es enviado con una función específica. Lo mismo que el pastor va con una función específica, lo mismo que el evangelista va con una función específica, lo mismo que el maestro va con una función específica. Fíjense lo que dice Apocalipsis. En una de las iglesias dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Si fueran nada más los apóstoles del Señor, yo sé que son 12. No. Ya habían pasado más de 60 años cuando se escribió la carta del Apocalipsis. Entonces, ¿qué sucede? Que había gente nueva, apóstoles. Si no hubiese apóstoles, entonces decir que se diga apóstol ya es un mentiroso. No, has probado. O sea, yo voy a decir, es verdad, tú eres apóstol. ¿Ves? Entonces, si hay hombres al día de hoy enviados. De todos modos, se respeta el que piensa que no hay apóstol. Si usted piensa que no hay apóstol, no hay apóstol. No ha pasado nada. ¿Entiende? El que piensa que sí. No ha pasado nada. Pero esto es lo que la palabra habla sobre que Jesús llamó a un publicano para que fuera apóstol del Señor. Pregunta hasta cada duda. ¿Quién me puede en un minuto decir algo de lo que hemos hablado en la clase 1B? Se centra en 3 cosas: judío, soldado romano, cananista y publicano. Ya nadie me quiere ver. Ahora ven para los lados. Ok, yo le pregunto, porque yo sé que si lo agarro, pero publicano, ¿eran gente buena o mala? Mala. Cananista, ¿eran gente buena o mala? Donde se habla de publicano, ¿se habla bien o se habla malo?
Malo. Malo. Se habla Pero ¿a quién buscaba Jesús? A los publicanos. Diga, a por los eso me buscaron a mí. Por eso me buscaron a nosotros, porque éramos malos. Nosotros éramos peor que los publicanos. Pero ahí está la misericordia y el amor de Dios. Amén. ¿Ok? Amén. Ahora, mire Jesús, a Jesús como que le gustaba buscar problemas. Le explico. Primero, fíjense que toda la mayoría, el 80% de los milagros de Jesús lo hacía un sábado. Jesús como que lo hacía a propósito. ¿Entiendes? Entonces los fariseos se reventaban y A decían, contradecir a los religiosos. sí, los fariseos decían, pero no puedes hacer el milagro otro día. El día de re- Tiene que ser sábado día de reposo. Y él decía, hipócrita, si te cae una oveja en un hueco, no la vas a sacar porque es sábado. Y tú, extiende la mano, eres sana. Y esta hija de Satanás, hija de Dios, que Satanás la tenía atada por 18 años, no hay que soltarla, claro que sí. Y decía, así que me gusta ver a Jesús. Y esa parte de Jesús me gusta, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús no es que hace quieto. Ya llamó a un publicano. ¿Sabe qué hizo también? Llamó a un cananista. Llamó a un cananista. Ahora vamos a ver. Pasemos a la clase 1C, página 14. ¿Cómo se veían los cananistas y los publicanos entre ellos? ¿Cómo se veían? como enemigos. Ajá, no eran amigos, no eran vecinos, no se llevaban bien. Entonces Jesús llama a Mateo, y para complacer a mi alumno preferido, a Leví, ¿entiendes? Y de que hace quieto, no, ahora yo voy a llamar a un cananista. Vamos a verlo. Mira, aquí mismo dice, mire, le leo el punto 1, lección 1C. En la Biblia hay 4 libros llamados Evangelios que nos relatan la vida de Jesús, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El autor del primer Evangelio es Mateo. Jesús eligió y preparó 12 hombres para ser mensajeros especiales para extender su reino sobre la tierra. Ellos se llamaban apóstoles, que significa los enviados. ¿Se da cuenta? Entonces, cualquier país manda. Es más, yo no sé si usted ha leído, y yo leí inclusive por la televisión, llegaron los apóstoles de la Iglesia Católica. Entonces, lo que está diciendo, llegaron los enviados del Vaticano. Eso es todo. Uno de allá. Entonces, no se me escandalice nadie porque escuche la palabra apóstol. Eso es lo que significa enviado. No lo inventó Jesús. Eso existía antes del Nuevo Testamento. Ya existía la palabra enviado. Estamos claros hasta acá, ¿verdad? Y si no, búsquelo en la historia para que usted vea que no le estoy inventando nada. Ajá. Vamos a leer Mateo 10, 2, 4. Mateo 10, 2, 4. A ver qué dice. Mateo 10, 2, 4. Mateo 10, 2, 4. 2 al 4. El que lo tenga puede leerlo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. No, Jacob no. Jacobo, hijo de Zebedeo, Jacob. y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, No. Tomás. No, Bartolomé. Con calma. Felipe, Ajá. Bartolomé, Ajá. Tomás, Ajá. Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas
Iscariote, el que también le entregó. Ajá. Fíjate, el último es Judas Iscariote, hermano. Era Iscariote porque Judas era de la región de Iscariot, terminado en T, Iscariot. Eso quedaba al sur de Jerusalén, más abajo de Belén, pasando por allá como cuando uno va para Leyland, por ahí para abajo. Entonces, de Belén para abajo quedaba Iscariot. El único, eso, no te lo digo cosas que me está, que viene, no está en la clase, pero viene. El único apóstol que no era de Galilea era Judas. Todos los demás apóstoles eran de Galilea. Después, cuando veamos la geografía, les voy a explicar. Entonces, Judas Iscariote. Pero antes de Judas Iscariote, Aurismar, ¿quién está? ¿Simón qué? El cananista. Simón el cananista. Entonces, había dos apóstoles. Uno que había sido publicano Y y uno otro que había sido cananista. El cananista. cananista o celote, O o celote. sea, de los bandos contrarios. Por eso que digo que el Señor, oye, pero te quédate quieto, ¿por qué no llamaste a uno solo? Llamaste a los dos. ¿Cómo se verían ellos cuando se conocieron? A mucho gusto, Simón, el cananista, mucho gusto, Mateo, el publicano. ¿Qué dijiste? No. Publicano. Ve la situación. Ahora, una enseñanza. ¿Se acuerdan ustedes cuando tentaron a Jesús y le dijeron, es lícito pagar impuesto a Roma? ¿Qué le dijo Jesús? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermano, pero yo pregunto, hay aquí la importancia del líder que debe tratar de tener en armonía a su gente. Si Jesús hubiese dicho, sí, de leer, páguele los impuestos a Roma, ¿quién se hubiese alegrado de su discípulo diciendo yo tenía razón y quién se había puesto como triste? No Mateo. escucha. Se lo explico. Si Jesús hubiese dicho, sí, se puede pagar impuesto a Roma, ¿quién se hubiese alegrado? ¿Mateo o Simón? Mateo. Mateo, porque él había sido cobrador de impuestos. Pero si Jesús hubiese dicho, no pague impuestos, ¿quién se hubiese alegrado y decía, viste, yo tenía razón? Simón. Simón, ¿se da cuenta? Entonces Jesús dio una respuesta que no molestó ni a Mateo ni a Simón. Como líder, usted no puede traer a su gente en discordia. Tiene que tratar con sabiduría de que su gente, los que son líderes, tengan su gente en paz y en armonía. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Fíjense, gracias por sus preguntas. Me estoy edificando con sus preguntas, me hace abrirme la mente. Fíjense en la página 15, el dibujo del punto 7. ¿Quién de los tres ABC es Simón? Es Mateo y es el soldado. Es Simón, ¿Por qué? porque está peleando con el publicano, que Está pagando los impuestos, está pagando, pero de mala gana. también está peleando. Está mal. Ajá. Sí, pero fíjense que en el aire, no, que les tiró la moneda. Fíjense en el aire la mano izquierda. Una actitud agresiva. Ajá, sí. ¿Y quién es el B? El B de Mateo, por ejemplo, que fue a cobrarlo, que es el publicano. No, sí, es Mateo, pero no fue a cobrarlo. Era obligado, que esa era la molestia de los demás, que tenían que, así como nosotros vamos ahorita a pagar nuestros impuestos. Entonces, fíjense, y atrás el soldado romano, el que no quería pagar, ¿qué le decía?
¿Qué le decía el publicano? Llévense. Ajá, sí, este señor, el de franela azul, no quiere pagar. Y el soldado, pues se lo llevaba arrestado. Por eso era la rabia y la molestia tan grande. Por eso ahora usted tiene el contexto de lo que estaba pasando en Palestina y que Jesús estaba inmerso en ese contexto. No le sacó el cuerpo porque Jesús pudo haber no llamado ni a un publicano ni a un cananista, ¿sí o no? Sí. Y le sacaba el cuerpo al asunto, pero no, lo hizo a conciencia para que nosotros tengamos una enseñanza. Díganos algo, Pastor Duma. Este es el único alumno. Acabo de llegar. Este es el único alumno que tiene secretaria, ¿no? Ok, página. Estoy aprendiendo mucho. Hombre que enseña a los rabinos en Israel. Ok, página 16.12. Señale si es ese de Simón, M de Mateo, MS Mateo y Simón o ninguno. Yo voy nombrando la A. Ese. S de Simón, la B. M. M de Mateo, la C. Ninguno, X. X, A la D. M. M, A la E. S. S, la F. MS, La G. M. M, La H. M. La I. S, La J. M. MS, ¿Cómo? MS, Ajá. La K. M, La L. MS, La M es. Ok. Ahora, hermano, Jesús estaba a favor o en contra de los judíos. a favor. A favor de los judíos. Lo que no estaba a favor era la forma. ¿Ok? Porque los cananitas querían matar y los publicanos querían robar. ¿Verdad? Entonces Jesús fue trayendo el nuevo reino. ¿En qué reino estaba trayéndolo Jesús? Lo estaba uniendo. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Ese es el reino donde nosotros debemos estar. Amén. Lamentablemente a veces no estamos. Fíjese la nota que dice en el punto 15. La palabra reino, esta tarea, aparece más de 50 veces en Mateo. Si mal no recuerdo, aparece 53 veces. Si mal no recuerdo. Nada más del Evangelio de Mateo aparece la palabra reino más de 50 veces. Y como es la clave de nuestro Evangelio, usted irá subrayándolo paulatinamente a través de nuestro estudio. Ahora, para comenzar, subraye su Biblia la palabra reino con lápiz rojo en los siguientes 3 versículos. Espero que lo haya hecho. Amén. Ajá. Amén. Entonces, el reino de los cielos es un reino de paz, de amor o de guerra y violencia. De amor. Y a veces nosotros lo echamos a perder, hermano. Sí, A veces, bastante. ¿verdad? A veces, tristemente, nosotros lo ponemos echamos a perder el asunto. Pero que Dios nos guarde. Entonces, a veces queremos exigirle a los demás lo que no tenemos. Le voy a poner un ejemplo que yo sé que le va a dar risa. Acá me invitaron a una vez a una iglesia. Oye esto, Duma. Me invitaron a una iglesia. Y yo fui. Y prediqué. Mi estilo es tranquilo. Yo si grito me quedo ronco. Yo no camino mucho. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Y ahí voy, ¿no? Pero sí dejo la enseñanza. Entonces me invitaron a esa iglesia y yo prediqué, bueno, perfecto.
yo vi que la iglesia recibió la palabra. Como al mes me encuentro un pastor amigo y el pastor amigo me dice, oye, me contó el pastor tal que tuviste en su iglesia. Y le digo, sí, hace como un mes le prediqué. Entonces me dice, oye, el pastor me dijo que dije una buena enseñanza, pero que tú no te mueves, tú no gritas, tú te quedas ahí, tremenda enseñanza, pero que te falta como empuje, te falta como fuego, te falta como, ya bueno, pero le digo toda la enseñanza. Como a los 6 meses, el pastor me vuelve a invitar a mí, esto fue aquí, en este país, me vuelve a invitar. Yo dije, busqué una enseñanza y ahora sí voy a ir con todos los hierros. Y busqué una enseñanza de ánimo, de aliento, de levántate, no te quedes ahí, abre la puerta, Dios está contigo. Bueno, yo fui, hermano, y nada más que me monté, yo empecé a gritar que las amígdalas se me salían, yo me las recogí y me las volví a meter. Y me bajaba y volví a subir y brincaba. Y ya, hermano, yo quedé como una hora de aeróbic. Yo quedé. Y la iglesia contenta, ¿no? Y la iglesia bien. Entonces caí. Oye, vale, yo necesito una semana de reposo, dije yo. Como a las 3 semanas me vuelvo a encontrar al otro pastor y me dice, oye, Sergio, y que volviste a estar en la iglesia del pastor tal. Y le dije, sí, vale, estuve ahí. ¿Y qué te dijo? Oye, que llevaste tremenda enseñanza, pero qué va, tú no te mueves, tú no gritas. Y mira, anda que se la coma el ese hombre casi me mata bien el corazón. Entonces ¿a dónde lo llevo? Hermano, respete la forma de los demás, no busque pelea con los demás. Usted quiere grito, busque el que grite. Usted quiere enseñanza, busque el que enseñe. Usted quiere qué sé yo, busque el que sé yo. ¿Entiende? Entonces, en el reino de los cielos cabemos todos. Diga conmigo, cabemos todos. Sabemos todo. Cabemos. Cabe el que de una forma, de otra forma, el que grita, el que no grita, el que salta, el que no salta, el que es zurdo, el derecho, el publicano, el cananista, cabe hasta el soldado romano, ahí cabe todo el mundo, ¿ok? Entonces, en el reino de cuál? No de la fuerza, sino en el reino de Dios, que es el reino del amor. Pregunta hasta acá. Duda. Observaciones. Fíjense, con esto estamos terminando para hacer la prueba. El punto 22 dice, lea Juan 6:15. Jesús era judío. Cuando la gente llegó a él con el fin de hacerle rey de Palestina, por medio de un golpe de estado, ¿qué hizo Jesús? Rechazó la oferta y se retiró. ¿Se acuerda cuando Jesús, esto fue una vez que multiplicó panes y peces? Y entonces la gente dijo, este es el hombre, claro, este es el hombre, aquí vamos, oye, no va a trabajar a nadie, con que este hombre agarra con que le llevo un pescado y medio kilo de harina pan, aquí comemos todo. Y se da por la fuerza, porque se iba a levantar contra el imperio romano. Y Jesús dijo, no, mi reino no es de este mundo. ¿Ves? No es por la fuerza. Hermano, claro, a veces nos provoca usar la fuerza, ¿sí o no? Sí. A veces nos provoca tirar patada voladora, pulso penetrante con orificio de salida, rematándolo con tigreta múltiple al cuello. ¿Me entiendes? Pero no debemos. No podemos. Una vez estaba yo en mi país haciendo una campaña al aire libre. Ha contado y con esto termino. Y entonces yo era el predicador y había un muchacho, yo tendría que como unos 25 años, y había un muchacho como de 20, 18, me saboteó toda la predicación, brincaba delante de mí, bailaba, hacía todo lo que le dio la gana, y yo decía dentro de mí, pero nadie le pone orden, nadie le pone cuidado, nadie lo frena. Dios mío,
Bueno, yo terminé de predicar así, todo, wow. Cuando terminó el culto, que empezamos ahí, nos empezamos a los hermanos dando las manos, dando las manos, dando las manos. Y él llegó donde estaba yo, y yo era el pastor de la iglesia ahí, y me tira la mano, ¿no? Y yo estaba tan molesto con ese muchacho que le dejé la mano estirada. No le dejé la mano. Siempre me acercó la cara de él a la mía, no le miento delante de Dios, como a 2 dedos. Puso su nariz tan cerca de la mía, con la mano estirada, y me dijo, pero molesto, me dijo, no te doy un golpe, porque me dejaste la mano estirada delante de todo el mundo, porque tienes cara de que me lo vas a devolver. Ahí fue que yo reaccioné. Ahí fue que yo reaccioné. Entonces yo dije, no, ven acá, amigo, ven acá. Oye, me perturbaste el mensaje. Oye, no, tranquilo. Pero así me dijo, no te doy un golpe porque tienes cara de que me vas a devolver. Y yo creo de verdad aquí, yo creo que sí se lo iba a devolver. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Entonces vamos a tratar de hacer las cosas bien. Vamos a la prueba, pues. Vamos a la prueba. Prueba 1B y 1B. Yo la pregunto, ¿cuál? En la página 213. ¿Cuál de los dos grupos judíos que hemos estudiado odiaban a los romanos? Ajá. No se vale preguntarme, yo pregunto, ¿qué tal? No. Trabajaba con los romanos. Publicano. Ok. Publicano. ¿Cuál era la nacionalidad de la mayoría de los publicanos en Palestina? Judíos. Ajá. Judíos. ¿De quiénes recolectaban impuestos? De los mismos judíos. Publicano. Ajá. ¿Cómo? De los mismos judíos. Ajá, sí. ¿Para quiénes lo recaudaban? Para los romanos. Los romanos. Ajá. ¿Qué eran los cananistas? Revolucionarios. ¿Qué es el que pone judío? Un revolucionario judío. ¿Ok? ¿Eran enemigos o amigos de los publicanos? Enemigos. Amigos. Enemigos. Prueba 1C. En el país de Jesús hubo 2 grupos políticos contrarios. Escribe el nombre del apóstol que apoyaba cada partido antes de seguir a Jesús. El que apoyaba a los romanos. Mateo. Mateo. El que apoyaba a los nacionalistas. Simón el cananista. Simón el cananista. Simón. El cananista. El cananista. Ah, y el que puso Simón el celote también está bien, ¿ok? ¿Cuál era la nacionalidad de Mateo? Judía. Judía. ¿En qué país vivía Mateo? Palestina. Ajá. ¿Qué ocupación tenía Mateo antes de seguir a Cristo? Publicano. Cobrador. Ajá. Después de seguir a Cristo. Apóstol. ¿Y qué significa apóstol? Enviado. Enviado, muy bien. Enviado. ¿Con qué imperio colaboraba Mateo? Con romanos. Romanos. Romano. ¿Qué era Simón el cananista antes de seguir a Cristo? Un revolucionario judío. Simón el cananista estaba a favor o en contra del gobierno romano. En contra. En contra. ¿Cuál es el reino principal del Evangelio de Mateo? El reino de El reino de los cielos. ¿En qué reino fueron unidos Mateo y Simón el cananista? En el reino de los cielos. ¿En qué punto principal difería el reino de los cielos del gobierno romano y también del movimiento revolucionario? En el amor y no la violencia. Exacto. Bueno, mis hermanos, vamos bien. Vamos bien. Si usted no repasa, no podemos hacer nada. Pero yo sé que usted está repasando para la semana que viene las 2A y las 2B, ¿ok? 2A y 2B. Espero que de verdad hayan estado aprendiendo. Y esto lo que le va formando es dónde estaba Jesús, el ambiente político, para que podamos llegar a la comprensión más adelante. ¿Quién puso ese poco de corazones? Fui yo. Bueno, vamos a quitarlo aquí. Se me escaparon.
Porque parece que yo estoy viejo y si me ponen un poco de broma y no veo, menos veo. Bueno, déjenme cortar acá un momentico, detengo la grabación. Pácate. A ver, sube. Ajá. Ya. Vamos a dejar aquí arriba, ¿cómo es la cosa? No está viejo. Como que quiere que siga dando clases, porque no le quiere cortar, mire. Y como Duma. Y como Pastor Duma, que dice que está viejo, que no sabe de... Oye, hermano, ayúdeme aquí. Quítese el corazón de a ver, porque quiero cortar la clase y no puedo. Adiós. Bueno, mis hermanos, que se corte eso solo, porque no sé. Bueno, entonces el martes que viene, clase 2A y 2B. Y recuerde, el lunes, perdón, el lunes. Y recuerde que si usted no repasa, no se le queda, pero si repasa, este curso lo hice yo hace como 38 años atrás. ¿Ve? Y a medida que lo voy dando, voy aprendiendo, así que yo sé que usted vaya aprendiendo y póngalo por obra, pregúntele a su gente amiga, ¿qué es un cananista? ¿Qué es un publicano? Para que usted vea que usted está aprendiendo cosas buenas. Bueno, paz, salud y bendiciones y será hasta el lunes que viene. Amén. 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 Pastor, Amén. Ahora, dígame, ¿qué significa la peña? esto es peña, porque eso es una palabra chilena. Este curso lo hicieron en Chile. Entonces, sabes que los chilenos no saben hablar. Entonces, entonces ellos a esta reunión le llaman peña. Ujú. Mire, pero ahora ni siquiera pagar, pero ¿qué pasó? Mire, le estoy dando a finalizar y no se va. Le voy a dar la X a ver qué pasa. Adiós. Adiós. Voy a tener que desenchufar esto porque... Ya. Bueno, bye bye.